Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro distinguido hermano y amigo Miguel Ángel Ferreira, maestro bíblico, apologista. Miguel es una persona de un gran conocimiento de la Biblia y por vez primera visita nuestro espacio hoy. Hablemos de la Biblia. Miguel, bienvenido hermano a tu espacio. Hablemos de la Biblia, brother. Gracias, Leandro, por la invitación. Estamos aquí para adorar al Señor y para hablar de la palabra de Dios, que es lo que más nos gusta. Amén. Y qué bueno que se dio aquí en tu programa. Claro. A los amigos televidentes que me ven, se me dio. Yo estaba detrás del maestro. Sonrío porque era maestro. ¿Y cuándo es? Que hoy, que mañana, que ahorita. Y nunca podía de tantas cosas. Pero hoy tenemos nuestro distinguido amigo Miguel Ángel Ferreira. Hoy va a ser un programa, le prometo, muy interesante. A aquellos que llevan anotaciones y apuntes con respecto a lo que es la palabra de Dios, hoy le puedo dar esa satisfacción de que busque un lapicero, un lápiz y una mascota, una hoja y anote lo interesante tema que estaremos tratando en el día de hoy. En esta ocasión nosotros quisimos traernos, nos combinamos para esto, ver qué le llevamos al público de Hablemos de la Biblia. Y hoy vamos a hablar un tema acerca de lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad? Un tema muy interesante que lo vemos a diario manifestado en las iglesias, porque permíteme decirte, Miguel, que hay muchos que entienden que santidad es la forma simple y llana de vestir, que un cristiano es santo porque una mujer viste con un vestido, una farda larga, que un hombre viste con chaqueta, ¿verdad? Smoking, corbata, fino, y ya entendemos que porque ese hombre viste de esa manera, va a la iglesia, ya esa persona lleva parte de lo que es la santidad. Entonces, la santidad va más allá de un vestir. Y hoy vamos a compartir con Miguel ese tema interesante. Pero antes me gustaría que producción, por favor, me colocara una base bíblica que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y ahí vamos a leer algo para compartir el tema hoy con nuestro distinguido hermano y amigo Miguel. Dice así, Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Gracias, producción. Miguel, hoy el tema va a ser un poquito, ¿cómo te puedo decir? Como no impactante, sino un poco chocante para muchos cuando comencemos a hablar acerca de lo que es la santidad. Y como decía ahorita, muchas personas se basan en la santidad en una manera de afuera, ¿verdad? El vestir, cara limpia, ¿verdad? Chaqueta, ropa. Y la santidad va más allá de esa dimensión que hoy es la que nosotros conocemos. Miguel, vamos a comenzar inmediatamente. ¿Qué es la santidad? Y en ese mismo orden de qué es la santidad, ¿por qué estamos llamados, como leíamos ahorita en el pasaje bíblico, a que seamos santos? Bien, Leandro, qué buena introducción tú acabas de hacer, ¿verdad? Porque es un tema que realmente se ha malinterpretado mucho, como bien decías, porque cuando hablamos de santidad en el mundo evangélico, en el mundo donde las escrituras quizás carece de sentido y de interpretación correcta, se basa en lo que es la ropa, que si el arete, que si el anillo, que si el pantalón en la mujer, que si el colorete y un sinnúmero de cosas seculares que realmente no tienen nada que ver con santidad. Ahora, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de un atributo, de uno de los atributos más fundamentales del Señor. Es un atributo fundamental de Dios y de su Espíritu. Y es un atributo comunicable, porque Dios nos llama a ser santos. Como el texto que tú acabas de citar, Leandro, en la primera carta del apóstol Pedro, es muy interesante porque el apóstol Pedro nos está llamando a vivir una vida plena, una vida pura, una vida santa, una vida apartada de toda la impureza que el mundo
en el que nosotros nos encontramos está cargado. ¿Por qué? Porque se ha alejado de la palabra del Señor. Pero la palabra santidad en el hebreo es la palabra kadosh, que esta palabra significa separación, purificación, santificación. O sea, y es una separación para con Dios. Dios llama al creyente a separarse del mundo y apartarse para Él, guardarse, que es lo que el apóstol Pedro plantea en su primera carta, capítulo 1. Claro, pero en ese mismo orden tocaste algo que siempre hemos visto que también es un poco chocante entre la comunidad evangélica. Cuando dice que debemos de estar separados, porque eso es lo que significa santidad, separado, ¿verdad? Entonces, cuando hay muchas religiones hoy día con una mala interpretación, que cuando dice que la palabra santo quiere decir separado y que nosotros debemos de ser santos y debemos de estar separados de este mundo, oye bien, tú sabes, aluden y toman esa parte de que hay muchos cristianos que ni siquiera socializan con personas no creyentes, porque dicen, no, a mí me dice la palabra que sea santo, que sea separado, o sea, que no me contamine con el mundo, y cuando hablan de contaminación mundanal, ellos entienden que yo no puedo hablar con una persona que no es no creyente, que no puedo visitar ciertas personas que no son no creyentes, ni lugares tampoco. Entonces, cuando la Biblia se refiere separado del mundo, ¿pero a qué mundo es que nos estamos refiriendo en ese orden, hermano Miguel? Gracias, porque es que realmente tienes toda la razón, Leandro. Y es que también nos vamos a los extremos. Cuando la Biblia habla de separación, de purificación, de pureza para con el creyente, la Biblia no nos está mandando a irnos a un monte aislado de toda la sociedad, porque yo te pregunto, ¿cómo llegó el Evangelio a nuestras vidas? Fue porque escuchamos la predicación de la palabra de Dios, Leandro. Entonces, si nosotros lo que conocemos la palabra de Dios nos aislamos, ¿qué pasará con aquellas personas que no conocen la palabra de Dios? No, cuando la Biblia habla de separación, no te está diciendo que te vayas a un lugar aparte, que te vayas a las montañas y que te olvides de todo el mundo. No, la Biblia se está refiriendo a la costumbre, a la manera de vivir de este mundo que va tras la corriente del pecado y de la maldad, de la iniquidad, de la injusticia. El mundo celebra todo lo que la Biblia condena. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo habla de algo similar. Y el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. ¿A qué Pablo se está refiriendo allí, Leandro? Se está refiriendo a la corriente del mundo, como ya hemos dicho, de que el creyente debe ser distinto porque ha sido separado. El creyente no puede correr como el mundo corre, con la mentira, con el chisme, con la hipocresía, con la mentira, con la falsedad. El creyente está llamado a ser diferente. Entonces, separado del mundo y apartado para Dios, para mostrar las riquezas de su gloria, la cual Dios nos ha llamado, como también dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar que Jesucristo es el Señor, que Él sana, que Él salva, que Él liberta y que Él es el Todopoderoso. Amén. Entonces, así mismo, como tú decías, me gustó esa parte. ¿Separado de qué? Separado de la mentira, separado del engaño, separado del pecado, separado de todo aquello que no agrada a Dios. Eso es lo que el Señor nos manda, a que seamos santos, a separarnos de las cosas que son pecado y que desagradan lo que es el nombre de Dios. Ahora bien, ahorita tú decías de dónde viene el concepto de la palabra santo. Permíteme leer este. En el Antiguo Testamento la palabra santo generalmente expresa la idea de separarse, apartarse o consagrarse. Tanto las personas como las cosas materiales fueron apartadas al servicio especial de Dios. Y en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de esto. Ahora bien, Miguel, ¿dónde nace la santidad? Por vez primera. La santidad nace del Señor, porque Dios es santo. Dios nos llama a nosotros a vivir una vida santa. Porque sé santo, porque yo soy santo. Aquel que os llamó es santo. Y de hecho la Biblia dice que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. O sea, es decir, que
la santidad viene de parte de Dios y como decíamos al principio, Leandro, la santidad es uno de los atributos más prioritarios de parte de Dios. De hecho, cuando tú lees Isaías, cuando tiene la visión de parte de Dios, ¿sí? Te das cuenta que cuando Isaías ve los cielos abiertos y puede ver la parte de lo que es la gloria de Dios, los serafines adorando y exaltando el nombre del Señor, dice, santo, santo, santo. O sea, decía el gran teólogo R.C. Sproul, que cuando una palabra se repite en las escrituras con más de una frecuencia, te está haciendo el énfasis de la relevancia realmente que tiene esa palabra. Y cuando la Biblia dice que Dios es un Dios santo, 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 3 veces santo, eso pone en evidencia realmente, o sea, lo que es la esencia de Dios y la inmundicia de las criaturas. Eso nos da el lugar a nosotros realmente en el que estamos, de que Dios es un Dios sumamente santo y que nosotros somos vanos, pecadores, que Dios nos ha llamado para rescatarnos de esa vana manera de vivir, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Isaías dice, ¡ay de mí, que soy de labios inmundos! Porque Isaías reconoció, cuando estamos frente a la santidad de Dios, Leandro, es lo que nosotros podemos hacer. ¡Ay, Señor, soy de hombres de labio inmundo! Porque Dios, la santidad de Dios, nos hace ver realmente cuán miserables y pecadores somos. Amén. Así es. Sí, mira, es interesante esa parte, porque la santidad de Dios, la verdadera santidad de Dios, cuando tiene un choque con nosotros, nuestro espíritu, no que se contrista, sino que se emociona. Y al ver que eso es tan puro, lo que a muchos le da es deseo de llorar, Miguel. Tú has visto personas en la iglesia que cuando la presencia del Señor es manifiesta, ¿verdad? Comienzan a llorar, comienzan a gemir tanto y por dentro no encuentran ni qué decir, porque es que la pureza de Dios es tan grande, distinguidos hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, que cuando nosotros podemos palparla, nosotros no somos dignos de eso y por eso tenemos hasta que caer de rodillas, de llorar y de hacer tantas cosas. Porque el ser humano en sus inicios, Miguel Ángel, fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, cuando Dios crea a Adán, lo crea santo. Sí, lo crea santo, lo crea, ¿verdad? Un ser perfecto. Pero cuando Adán desobedece, ¿verdad? Junto a Eva, los mandatos de Dios, entonces ¿en qué se convierte Adán? En un ser pecador. La presencia de Dios se aparta inmediatamente. Él comete el pecado. ¿Qué quiere decirnos esto, Miguel? O sea, que para que Dios esté en nuestras vidas, nosotros debemos de andar una vida sin mancha, sin contaminación, sin pecado delante de Dios y delante de los hombres. Para que las bendiciones de Dios lleguen, para que Dios sea manifestado en nosotros, debemos de vivir una vida santa delante de Él. Ahora bien, como decíamos ahorita, ¿la santidad es la vestidura? No, la santidad es no hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué entra ahí? La mentira, no mentir, no robar, no decir falso testimonio, no adulterar, no fornicar, no hacer tantas cosas que la Biblia no prohíbe. Entonces eso nos hace ser, no unos seres, ¿verdad? Como decimos, santo, santo, pero nos aparta de lo que es lo que Dios no tiene para con nosotros. Ahora bien, Miguel, en ese mismo orden, ya hemos tratado algunos temas de lo que es la santidad, ¿verdad? De dónde viene, qué significa en hebreo, que viene de la palabra kadosh, que eso lo sabemos. Ahora bien, la santidad del Antiguo Testamento y la santidad del Nuevo Testamento tienen una diferencia. Desde luego que no, o sea, porque Dios sigue siendo el mismo. Amén. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, como tú bien decías al principio, se apartaban los utensilios, se apartaban las personas, se apartaban los objetos, cosas inanimadas se apartaban para Dios. Pero no eran santos porque sí, eran santos porque eran separados única y exclusivamente para el Señor. Que realmente lo que le da el sentido y propósito es Dios. O sea, Dios sigue siendo es santo y en el término hebreo la palabra es kadosh.
pero en el término griego, en el Nuevo Testamento es agio. Esa palabra también da la idea de separación, de purificación, de pureza. Y volvemos y repetimos de que Dios ha llamado tanto al creyente del Antiguo Testamento como al creyente del Nuevo Testamento a vivir una vida íntegra, una vida plena, una vida apartada del pecado, porque Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, vida agradable, vida que conformen la voluntad del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Es decir, que Dios sigue siendo el mismo, Leandro. O sea, el mismo que llamó a aquellos hombres, por ejemplo, cuando tú lees el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés para libertar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en cautiverio en Egipto. Entonces, ¿qué Dios hace? Que Dios manda a Moisés, llama a Moisés, lo levanta como libertador para sacar al pueblo. ¿A qué? A celebrar una fiesta en el desierto. Pero esa palabra allí, o sea, Dios lo saca de Egipto, que representa el mundo, que representa la podredumbre, que representa la contaminación, que representa el pecado, y Dios lo pasa por el desierto del Sinaí. Ese desierto de purificación, de crecimiento, de madurez, para que ellos tengan un encuentro con el Dios soberano, con el Dios santo. Y Dios le dice, cuando Moisés dice, o sea, cuando yo llegue a aquel lugar, ¿qué yo voy a decir? Dios, la palabra que aparece allí es, dile que el yo soy el que soy te envió. Con ese nombre, Moisés tenía que identificarse ante los hijos de Israel. Amén. Mira, en el hebreo es kadosh, pero en el griego, tal como tú decías, es agio. Y oye la interpretación de esta. Agio tiene que ver primero con el temor sagrado hacia la persona de Dios, la pureza de su carácter moral. Y segundo, con lo sagrado de la persona o cosas relacionadas con Dios, el carácter moral requerido de los hombres. ¿Cómo podemos, Miguel, identificar a un hombre santo en este tiempo? Porque como el mundo lo distingue y como la iglesia lo ha querido pintar y manifestar, que si el hombre, inclusive oye otro engaño más grande antes de que me dé una respuesta, Miguel, es que si tú vas mucho a la iglesia, tú eres santo. Si tú te ven orando en la iglesia, eres santo. Hay otro en las iglesias pentecostales que si tú hablas mucho en lengua, es hombre santo. Y en fin, y hemos visto personas que hablan en lengua y cuando salen de la iglesia se convierten en otra cosa. Y muchísimas ademanes que podemos ver en ella misma. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos distinguir a un hombre santo en este tiempo? Es una excelente pregunta porque realmente, y Pedro responde a esa pregunta, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo responden a esa interrogante. Y la persona que vive una vida en santidad se puede distinguir por su caminar, por su forma de vivir, por su forma de proceder en medio de las circunstancias que la vida le presenta. El apóstol Pedro dice en su primera carta, escucha esto que es interesante, porque Pedro dice en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque Cristo escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, la santidad es un estilo de vida. No es una ropa que yo me ponga, el traje que me puse para ir a la iglesia, porque como tú bien decías, hay muchos creyentes que van a la iglesia y creen que porque se saben el coro, se saben el himno, se saben el texto que el pastor está predicando, ya se creen santos. Y creemos que solamente somos santos cuando vamos a la iglesia. Cuando la santidad realmente es un estilo de vida. La santidad es lo que debe distinguir al creyente del que no lo es. Ahora, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una persona que está completamente distinta a los demás. Bien, entonces, cuando tú lees los primeros versos del apóstol Pedro, escucha lo que dice el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Sí. Dice, elegidos según la presencia de Dios para santificación. Aquí hay varios para.
dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, en lo cual vosotros os alegrasteis ahora por un poco de tiempo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese parece el propósito por el cual Dios nos ha llamado a una vida santa, a una vida plena, una vida en santificación, de purificación, una vida totalmente apartada del pecado. Entonces, santidad no es solamente cuando voy a la iglesia, santidad es un estilo de vida. Yo quiero resumirlo en esa simple palabra. Correcto. Es un estilo de vida, mis hermanos. Amén. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes, Miguel, déjame leer esto. Dice, la santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. Amén. Dios es la fuente inagotable de la santidad. De Él emana la santidad. Se comunica al hombre a través del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Vamos a ir a un consejo comercial y cuando regresemos, junto con Miguel, vamos a hablar el tema de cuáles son los beneficios de la santidad que obtenemos cuando andamos una vida santo y agradable delante de Dios. Miguel, oye este interesante escrito acá. Dice, Adán fue hecho un ser santo, inocente y sin pecado. La caída del hombre precipitó la necesidad de un Salvador y la necesidad de regenerar la naturaleza caída del hombre, según Génesis 3:15. El pecado y la naturaleza caída del hombre son los enemigos de la santidad. Todo ser humano, después de la caída de Adán, con la excepción de Jesucristo, ha nacido con una naturaleza propensa al pecado. La naturaleza caída del hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, pero a través del nuevo nacimiento se transforma en un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, según Efesios capítulo 4, versículo 24. También dice 1 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí, todas son hechas nuevas. Nacimos con una naturaleza pecaminosa desde el principio cuando Adán peca, pero que a través del Espíritu Santo nosotros podemos obtener la regeneración y nosotros poder andar en una vida santa delante de Dios. Hay un pasaje bíblico, Miguel, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero que toquemos parte de ese pasaje basándonos en un principio que la santidad nos impulsa a qué, Miguel. Nos impulsa a la adoración, nos impulsa a algo más. Dime ese detalle. ¿A qué nos impulsa la santidad? Sí, la santidad nos impulsa, nos motiva a la adoración y a la exaltación de parte de nuestro Dios. Por ejemplo, cuando tú lees uno de los salmos, el salmista irrumpe en alabanza y en adoración, cuando dice, la santidad, dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Salmo 99, versículo 5. ¿Por qué razón? Porque vemos que Dios nos ha llamado a nosotros, insistimos en esto, y Dios ha tenido amor y misericordia para con nosotros. Y nos ha llamado a vivir una vida plena, una vida en agradecimiento a Él, una vida apartada del mal. Y cuando nosotros nos damos cuenta realmente de los pecadores que éramos antes de conocer al Señor, cuando nosotros le conocemos y vemos que Dios es santo, que es puro, eso produce en nosotros una adoración. Y nosotros prorrumpimos en alabanza, adorando y exaltando al Cordero, como hizo Isaías cuando vio que los ángeles, que los ángeles adoraban y exaltaban al Dios santo. ¿Sabes lo que es, Leandro? Que el Dios soberano, el Dios creador de los cielos y la tierra, se haya puesto sus ojos en nosotros, viles mortales. O sea, eso es
el simple hecho de Dios fijarte en nosotros ya es un motivo para nosotros adorar y exaltar el nombre de Dios a voz en cuello, anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada noche, como dice otro salmista. Entonces la santidad sí debe llevar al creyente a la adoración y a la exaltación de Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que sigue siendo Dios. Amén. Mira, al decir que la santidad tiene dos propósitos, sencillamente reiteramos que se manifiesta principalmente de dos maneras. Dice, un propósito es el de separarse o apartarse del mundo, y el otro es el separarse o apartarse hacia o para Dios. El creyente tiene que capacitarse en el uso de ambos propósitos de la santidad. Dos propósitos tiene la santidad, Miguel. Apartarse del mundo, gustó bastante, y dice separarse o apartarse hacia Dios. Siempre cuando Dios llamaba a alguien, dice sepárame vamos a decir, sepárame a Bernabé, sepárame a Pablo, a Saulo, sepárame para la obra del ministerio. O sea, la gente que Dios separa debe de ser personas santas. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y te voy a decir algo más, Leandro. En un sentido, nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos por Dios. La Biblia enseña que ya nosotros hemos sido, el apóstol Pedro hablando en su primera carta, dice que ya nosotros somos santos. Ahora bien, lo que el Señor exige de los creyentes, de nosotros que conocemos a Dios, es cada día y más perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. O sea, es algo que debe ir en ascenso. Cuando tú lees la primera carta de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos, la leche materna de la palabra, la de leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para la salvación. O sea, nosotros debemos desear cada día más buscar a Dios en oración, en la meditación de su palabra, en la consagración, en tener hacer de la palabra de Dios un trabajo serio, un arduo trabajo, una ardua labor de estudiar, de escudriñar, de profundizar, porque a medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios y vamos a ir conociendo más al Dios de las Escrituras. De la única manera, Leandro, que tú y yo podemos conocer al Señor es cuando tenemos una relación estrecha con su palabra y cuando meditamos en ella, que es lo que el apóstol Pablo nos insta también a nosotros, a que debemos cada día más escudriñar, buscar, indagar, cavar, profundizar en las Escrituras para que nosotros entendamos cuál es la buena voluntad, la buena y agradable voluntad del Señor, que es agradable, santa y perfecta. Perfecto. Amén. Mas nosotros somos llamados, ¿verdad? Primero Él nos llama, pero dice que ya nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Él nos da ya esa esperanza e inmediatamente nos llama. Ahora bien, algunos hermanos creen equivocadamente que la santidad solo abarca alejarse del mundo. Se preocupan por cumplir con esa parte de la santidad a expresar de la otra. Entonces, el acercarse a Dios mediante la consagración personal es uno de los puntos de la santidad más relevante y más importante en la vida del creyente. Y ahorita, como tú decías, ¿cómo nosotros conocemos una persona santa? Es una persona que se involucra en las cosas del Señor. Una persona que escudriña las Escrituras está en camino de la santidad. La santidad te lleva a orar, Miguel, a tener una vida devocional con el Señor constante. Una persona que ora una vez a la semana, bueno, no sé cómo llamarle en ese momento, pero no está en el camino correcto del camino de la santidad. Una persona que no habla con Dios a través de la palabra, que la escudriña, es una persona también que no está en los hundimientos de la santidad. Entonces, para nosotros acercarnos a Dios y ser santos como Él nos llama, como dice el libro de Pedro, debemos de tener una vida devocional, debemos de tener una vida de oración.
una vida con la palabra de Dios, un encuentro personal con el Señor cada mañana, y esto será lo que nos llevará a tener la oportuna gracia de la santidad en nuestras vidas. Ahora, los beneficios de la santidad, Miguel, eso es lo que quiero que compartamos también. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros andar en la palabra, en la santidad de Dios? Sí, mira, cuando tú lees uno de los beneficios que nosotros podemos tener en la palabra de Dios es cuando tú lees Efesios capítulo 5. Cuando tú lees Efesios capítulo 5, Leandro, te vas a dar cuenta de lo que es el fruto del Espíritu. Ese fruto que viene por medio de la obediencia, por medio del sometimiento a la palabra de Dios. Y Efesios 5 dice, Efesios 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amén. Y sigue detallando el apóstol Pablo lo que es el fruto del Espíritu. Pero ese fruto solamente lo va a producir aquel que realmente conoce al Señor. Aquella persona que realmente vive para la gloria y la honra del Señor va a producir ese fruto de amor, de gozo, de alegría, de bondad, de justicia. Pero hay algo más interesante. ¿Dónde nace el fruto del Espíritu? En medio de las situaciones difíciles, en medio de la persecución, en medio de... ¿Dónde nace el amor? En medio de una situación difícil. El gozo, la paz, la paciencia, en medio de muchas tribulaciones y dificultades que nos presenta la vida como cristianos. Entonces, uno de los beneficios, de los múltiples beneficios que podemos obtener por medio de la santidad es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nos ayuda a parecernos cada día más a aquel que nos llamó. Amén. Sí, mira, tú sabes, hay una parte en el libro de Colosenses que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Oye bien, Pablo hablando a la iglesia de Colosas, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ir a otra pausa comercial, y cuando regresemos vamos a tratar el tema que los que están en santidad delante de Dios, su primera prioridad en la vida es Dios y las cosas santas de Él. Miguel, una pregunta interesante, refiriéndonos a lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? O viendo en el pasaje de Colosenses capítulo 3, que tú lo tienes ahí, ¿verdad? Hay gente, Miguel, que quiere buscar a Cristo, pero no quiere dejar algunas cosas. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Es que si una persona dice ser seguidor del Señor y no quiere dejar o no está dispuesto a hacerlo, es porque todavía no ha conocido al Señor. Porque una de las cosas, como decíamos al principio, Leandro, es que cuando una persona ha nacido de nuevo verdaderamente, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura, y esa nueva criatura debe desear las cosas espirituales. Entonces, una de las cosas espirituales que todo creyente nacido de nuevo debe hacer es esto que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y fíjate que hay un imperativo aquí, poned. Eso es algo que es un mandato que Dios hace a nosotros como creyentes, de que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de arriba en las que nosotros debemos poner nuestra vista? Lo que ya hemos dicho anteriormente, debemos poner la vista en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo? Bueno, viviendo una vida agradable a Dios, viviendo una vida conforme a su voluntad, por medio de la oración, por medio del estudio exhaustivo de la palabra, teniendo un estudio responsable, confraternizando con mis hermanos, predicando la palabra del Señor a aquellos que no conocen a Dios, acercándome cada día más a Él, buscándole por medio de la revelación bíblica y otras disciplinas espirituales. Yo puedo manifestar que soy una persona que ha nacido de nuevo y que es una persona que realmente quiere agradar a Dios, es una persona que quiere vivir en santidad delante de Dios.
Pablo dice, si pues habéis resucitados, o sea, si nosotros hemos nacido de nuevo con Cristo, nosotros debemos buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque estas cosas son temporales, son pasajeras las cosas del mundo. Amén. Cristo dice que el mundo pasa y sus deseos, mas lo que hace en la voluntad de Dios permanece para siempre, porque nos garantiza bendición en esta vida y una vida eterna al final de nuestra jornada, de vuestra peregrinación en esta tierra. De manera que, hermanos, de manera que, Leandro, cuando decimos que una persona ha nacido de nuevo, esa persona debe buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, no de la tierra, sino en las cosas que agradan al Señor. Amén. Amén. Mira, lo que es la santidad, separarse del mundo. La Biblia dice en 2 de Corintios 6:17, salid de en medio de ello, apartaos. Apartarse a Dios. Presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Salimos del mundo, el propósito de negación, y nos presentamos a Dios, el propósito positivo de siempre balancear un negativo con un positivo. Hay una experiencia en la zarza que ahorita tú mencionabas acerca de Moisés, que cuando Dios llama a Moisés, Moisés sube una montaña, ve un fuego, una zarza que está ardiendo, que no se apaga. Entonces, desde ese fuego, desde esa zarza, sale una voz que dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es tierra santa. O sea, entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la costumbre oriental de quitar los zapatos antes de entrar en alguna casa mientras caminaba. El calzado venía en contacto con el polvo, ensuciándolo junto con los pies. Se quitaban el calzado y lavaban sus pies al entrar en algunas casas. Los zapatos representan nuestro contacto con lo terrenal o con el mundo. Entonces, Miguel, cuando Dios hace el llamado a Moisés y le dice, oye, ven, pero debe de quitarte el calzado, porque este lugar que tú estás pisando es tierra santa. Y ahorita tú decías que cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? 2 de Corintios 5:17, somos nueva criatura. Hoy vemos muchas personas que quieren llamarse cristianos, entre comillas. Hoy vemos muchas personas que dicen, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Pero me gusta este tema interesante de lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, primero quítate el calzado. ¿Y qué es lo que es quitarse el calzado, distinguido Miguel? Bueno, yo voy a servirte a ti. Yo estoy en una tierra diferente, pero ahora el Señor te está diciendo que tú debes despojarte de ¿qué, Miguel? Despojarte de todo lo terrenal, porque ninguno puede servir a dos señores, pues amarás a uno y aborrecerá al otro. Entonces, si queremos entrar en Tierra Santa, tenemos que comenzar a despojarnos de las cosas que Dios no le agrada. Y ya en la parte final, oye lo que dice acá. Al acercarnos a Dios, tenemos que santificarnos. Venimos del contacto con el mundo a diario y tenemos que separarnos de la inmundicia al entrar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia nos dice, haced pues morir lo terrenal que hay en vosotros. Despojado del viejo hombre, desechando la mentira, quítense de vosotros toda la amargura, todo deseo pecaminoso. O sea, que cuando nosotros mentimos, el pecado está con nosotros, vivimos orgullosos, somos personas que la santidad de Dios no está en nuestras vidas. Y para alcanzar bendiciones debemos de ser santos. Y la parte más importante de la santidad es las bendiciones que nosotros obtenemos cuando vivimos una vida agradable delante de Dios. Miguel, una última palabra para despedirnos, que lamentablemente se nos fue el tiempo y ni cuenta nos dimos. Sí, mira lo que dice Efesios concerniente a eso tan relevante que tú estás diciendo, Leandro. Efesios 4:22, hablando de la nueva vida en Cristo, Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. De principio a fin, la santidad depende de Dios. Y el vínculo más sagrado y más perfecto que nosotros podemos
encontrar de la santidad es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Cristo vino a sustituirlo en la cruz del Calvario para hacer la paz mediante nosotros y Dios. Entonces, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que realmente hace posible que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida en santidad, una vida separada del mundo, una vida según Dios, según el nuevo hombre que está hecho conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos y amigos que nos escucha y que nos ve a través de los distintos medios, le invitamos a que la santidad es un estilo de vida. No es una ropa, no es una vestimenta. Claro está, nosotros debemos vestir con pudor y modestia, pero en esencia, la santidad es un estilo de vida que agrada al Señor. Amén. No podemos esperar que el Espíritu Santo nos vaya a obligar a la fuerza a cambiar ciertas prácticas que no le agradan a Dios. Pablo nos impone la responsabilidad de quitar estas cosas de nuestras vidas. Nosotros tenemos que quitarlas. Nosotros mismos sabemos, ya usted sabe por la palabra qué es lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Pues quite lo que desagrada para vivir una vida santa. Y termino con esta palabra. El propósito de la santidad es alejarse del mundo y acercarnos a Dios. Así que gracias por permanecer en sintonía. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite, en otro encuentro más en su espacio, Hablemos de la Biblia. Muchas bendiciones y hasta luego.